Estamos con el profesor Hamilton Toro, docente universitario y trader profesional. Profe, bienvenido. Cuéntanos un poco de usted, a qué se dedica, cómo terminó en este mundo de las finanzas. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, yo soy administrador de negocios, tengo una maestría en administración de negocios con el Centro International College y toda la vida he estado muy inquieto con lo que tiene que ver los mercados financieros. Y toda mi carrera, incluso mi tesis de grado, estuve enfocado en lo que es los mercados financieros y la creación de un laboratorio financiero. De la tesis y del trabajo de grado, del pregrado, nace la creación de varios laboratorios financieros que yo he impulsado. Uno es el de la Corporación Universitaria Americana, que fuimos pioneros y construimos el laboratorio financiero de la Corporación Universitaria Americana, y hemos estado asesorando varios laboratorios financieros. En este momento estamos por ir a inaugurar un laboratorio financiero que hemos asesorado, que es el laboratorio financiero de La Salle, de la Universidad de La Salle, pero en México. Yo soy un trader que opero aproximadamente desde el 2008, un poquito antes, creo 2007 aproximadamente. Mi mentor fue Jaiber Pérez, un excelente instructor, un excelente mentor, y desde ahí he venido trabajando hasta el punto en que vivo de los mercados. Yo opero y vivo de los mercados. Doy clases en las universidades por cátedra, pero solo doy clases de lo que son mercados de capital. Me especializo mucho en lo que es mercado de divisas, en lo que es llamado Forex, que es intercambio de moneda extranjera, y en la bolsa. En lo que es la bolsa, no los derivados, sino la bolsa, directamente operar, comprar y vender acciones directamente desde la bolsa. Trabajo con la bolsa colombiana y también con la bolsa de Nueva York. Qué buena experiencia, profe. Eso quiere decir que usted realmente sí opera en los mercados financieros. Entonces, yo opero en los mercados financieros, doy cursos, doy unos cursos de entrenamiento como mentor, y vivo de ser trader, Excelente. Y bueno, por otro lado también tenemos a Marcos Pimienta. Marcos es una persona que lleva mucho tiempo estudiando el tema de criptomonedas y se ha vuelto un experto por su trayectoria. Entonces, Marcos, cuéntanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo terminaste en este mundo de las criptomonedas y estudiando estos mercados? Claro que sí. Bueno, primero que todo, debo agradecer el cumplido de experto. Creo que uno nunca termina de aprender. La palabra experto suena como si ya hubiésemos aprendido todo. Actualmente yo comencé con todo lo que es el tema de mercado de capitales gracias a la instrucción del profesor Hamilton Toro, alrededor del año 2010 más o menos. Entonces tuve ya como la experiencia en mercados bursátiles, especialmente en Forex. Cuando yo termino la carrera mía en animación por computador, decido regresarme a Colombia. Y cuando estoy ejerciendo la carrera, trabajando por una empresa, pues conozco compañeros que estaban incursionando en ese tema de las criptomonedas. Primero incursionamos en el tema de lo que era la minería, o sea, cómo se producen las criptomonedas, de dónde salen. Y luego de ahí me empecé a interesar por todo lo que es un tema de programación. Interesándome en la programación, me interesé mucho más en el desarrollar criptomonedas y tecnología blockchain. Me di cuenta que detrás de cada criptomoneda real hay una cadena de bloques o hay tecnología blockchain y cuáles son sus ventajas que nos dan en el día a día o que nos pueden dar en el día a día. Bueno, muchas gracias, Marcos. Entonces, pues bueno, pasemos a entrar en materia. Entonces, Marcos... Que Marcos es ciudadano americano, es gringo. Bueno, pues excelente, porque también tienes la oportunidad de conocer cómo funciona este mercado internacionalmente. Marcos, sí, cuéntanos un poco sobre el proceso de la minería. ¿Cómo se vive la minería? Listo, mira, la minería en estos momentos, cuando hablamos de la minería de criptomonedas, nos referimos a un tipo de protocolo que se llama POW, o por sus siglas en inglés, Proof of Work, en español, prueba de trabajo. Consta lo siguiente: la tecnología blockchain, o cada vez que hacemos alguna transacción dentro de una red blockchain,
lo que estamos haciendo ahí prácticamente es quitando una especie de intermediario. Y es un intermediario humano el que estamos eliminando de ahí. Y vamos a confiar, esta vez ya no vamos a confiar en humanos, que requiere de esa palabra de confiar, sino que simplemente vamos a omitir ese paso de confiar en los humanos y vamos a poner nuestra fe en las ciencias exactas o matemáticas, en este caso algoritmos. Entonces, ¿cómo funcionan? Cuando yo hago un envío de criptomoneda, voy a hablar de un caso específico, Bitcoin, hacia otra dirección o hacia otra persona, cada vez que yo hago el envío, esa transacción queda emitida en la red, se emite en la red, pero aún no ha sido validada. Es como, por decirte, cuando uno hace un mensaje en WhatsApp, le das enter, sale un chulito, pero para que llegue, tiene que tener los dos chulitos. Cuando salen los dos chulitos, que llegó, ¿cierto? Y cuando los dos chulitos marcan azul, es que están confirmados, o la persona al otro lado ya leyó. A menos de que le desactives pues la notificación como tal. Entonces, para que esos dos chulitos lleguen, en el caso de Bitcoin o en el caso de las criptomonedas, necesitan hacer un proceso de minado, que es un proceso de desencriptación como tal. ¿Cómo funcionan? Muy sencillo. Lo que son sistemas de llave pública y privada. Es un serial es un serial alfanumérico con mayúsculas, minúsculas, entrelazados. Todos esos seriales tienen siempre la misma longitud para el caso de Bitcoin, y basándose en ese serial hay un cálculo matemático que nos permite saber si fue emitida auténticamente. Entonces, lo que hacen unas máquinas especializadas, que son unas máquinas ASIC, son unos computadores que solo cumplen esa función, hacen ese número de iteraciones para encontrar si las transacciones son reales o no son reales. Entonces ya no tenemos personas, humanos detrás, validando que una transacción sea real o no sea real. Por ende, nos permite intercambiar valor de una forma mucho más rápida. Bueno, muchas gracias por esa explicación, Marcos. Eso quiere decir que puede funcionar a nivel global, algo que es un limitante hoy en las transacciones financieras. Exacto, es correcto. Pues qué pena, se me olvidó mencionar algo. Esas máquinas, por realizar esas iteraciones, generan una recompensa. Eso es lo que llama el trabajo aportado. Cada vez que una de esas máquinas aleatoriamente hace una iteración, esa iteración cuenta como trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la cadena de bloques se llama cadena de bloques porque cada 10 minutos se actualiza a sí misma la red con ayuda de estas máquinas. Y para poder actualizarse, añade lo que se llama un bloque. Un bloque en estos momentos para la red de Bitcoin consta de 2.400 transacciones y se añade cada 10 minutos. Cuando se logra añadir, la misma red de Bitcoin emite una recompensa de Bitcoins diarios. Esa recompensa se logra repartir entre todas las máquinas que participaron en encontrar esa iteración adecuada o la correcta para añadir el historial a la cadena de bloques. O sea que eso indica que entre más potente sea la máquina, pues más como recompensa va a recibir. Más recompensa va a recibir porque más trabajo está aportando. Ok. Bueno, Marcos, cambiando un poquito aquí o ampliando un poquito el tema con el tema de la minería, ¿tú tuviste la oportunidad de realizar minería o has tenido esa oportunidad? Sí, correcto. Aquí en Colombia pues yo y unos socios tuvimos la oportunidad de invertir en más maquinaria, también instalaciones, infraestructura, mucho dinero envuelto ahí, pero resulta que acontece que el proyecto se volvió inviable. Las máquinas costosas, muy apetecidas en su momento, pero el precio de las monedas, el precio de Bitcoin pasó de 19.800 a prácticamente casi que unos 9.300 de lo que está el día de hoy.
Entonces ese bajón económico no permitía que la infraestructura y el consumo de energía fuera sostenible para seguir con el proceso de minado. Ok, Marcos, bueno, y en tu caso no aguantaste, pero ¿cómo explicar que haya personas que siguen minando a pesar de esa baja de precio? Varias cosas. Los que siguen minando en este momento, los minadores más grandes están en China, y en China la energía es subsidiada, y en China es donde más energía se está produciendo y se está consumiendo en el mundo. China tiene algo, no sé si han visto esto, que es una de las más grandes obras de ingeniería, se llama popularmente Tres Gargantas. Tres Gargantas es la hidroeléctrica más grande y que más energía se genera. Entonces ellos, los chinos, están prácticamente con un subsidio de energía a niveles industriales, lo cual les permite a ellos consumir lo que consumen y no les es casi indiferente. A pesar de que el yuan es una moneda extremadamente devaluada por cuestiones que quizás el profesor Hamilton nos comentará más adelante. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Ahorita, pues hablando un poco con el profesor Hamilton, ¿cómo explicar, profe Hamilton, que el Bitcoin se convierta en un referente financiero, en un indicador, hasta en los noticieros? Casualmente, el día de hoy, en uno de los noticieros más grandes del país, mostraban cómo las transacciones en criptomonedas, especialmente en Bitcoin, han aumentado. ¿Cómo explicar que ahora se volvió prácticamente un mercado financiero? ¿Por qué? El mercado, la moneda, el Bitcoin, se ha convertido en este fenómeno financiero porque trae grandes ventajas en la negociación internacional. Como Marcos lo había dicho en la reunión que tuvimos hace poco, o sea, da mucha más velocidad y más efectividad, quitando intermediarios, lo que le permite a un negociador o a un administrador hacer un pago mucho más rápido, mucho más seguro y sin intermediarios. Entonces eso abrió las puertas a nivel mundial. En Colombia no estamos todavía en ese campo, pero lo que es China, Estados Unidos y Europa abrieron un espacio grande en la cual los chinos, los americanos y una gran parte de los europeos, incluyendo alemanes, Suecia, Suiza, hacen negociaciones y los pagos que se realizan se hacen a través del Bitcoin. Toman el franco suizo, lo convierten en Bitcoin y luego lo trasladan al país donde se quiere hacer el pago de la negociación internacional y de ahí vuelve de nuevo a esa moneda base. Y esa operación se hace mucho más rápida, se hace mucho más efectiva y hace que sea menos costoso este tipo de transacciones entre empresas o este tipo de negociaciones internacionales. Lo que ha hecho muy atractivo al Bitcoin, no tanto como un mercado financiero para uno operar y hacer trading, sino como una forma y una posibilidad para yo poder hacer pagos mucho más rápidos, mucho más efectivos e incluso mucho más seguros. Eso hay como las personas o más que todo las empresas chinas, japonesas, Estados Unidos y europeas han migrado a ese tipo de pago porque allá, como repito, se puede pagar en Bitcoin, se puede negociar en Bitcoin. No todas las partes del mundo han dado ese paso, pero en esas economías que son economías fuertes, ya se pueden hacer negociaciones y pagos entre empresas con el Bitcoin. Eso ha hecho que el Bitcoin coja fuerza porque le ha dado seguridad, porque si una empresa como Facebook, como Apple, como Johnson & Johnson o como Coca-Cola hacen ese tipo de operaciones entre ellas, entre países, eso genera una facilidad y una posibilidad de que se fuera convirtiendo en lo que hoy es el Bitcoin. El Bitcoin cuando comienza vale menos de $1, Marco, ¿cierto? Que empezó valiendo menos de $1. Pero menos de $1, Bitcoin, centavos. Eso, centavos de dólar. El Bitcoin coge fuerza porque la herramienta de los empresarios para hacer sus negociaciones se está convirtiendo en un Bitcoin. Y los Bitcoin están dando la seguridad para ese tipo de negociación. Hay que tener en cuenta una cosa que yo quiero contar que es importante y es que el Bitcoin tiene una lucha constante, una pelea constante con el mercado financiero actual que son los bancos.
porque realmente los bancos se sostienen con esa intermediación que se paga por hacer una transferencia de un lado a otro. Pero si yo voy a comprar o voy a pagar unos dólares o voy a enviar unos dólares, normalmente si usted manda una remesa de Estados Unidos acá, se demora casi 8 días o 5 días para que te lo entreguen. Pero si lo usas a través de una moneda como el Bitcoin, no pasan más de 24 horas. Eso lo hace atractivo. Y eso es lo que lo ha convertido en un instrumento financiero que ha ido tomando fuerza constantemente. ¿Hacia dónde puede llegar? No lo sabemos, porque podría llegar a desaparecer o podría continuar convirtiéndose en lo que ellos quisieron cuando lo construyeron, en la unidad de moneda con la cual todos pudiéramos trabajar o operar. Yo no creo que se convierta en eso porque los países necesitan los impuestos y los bancos necesitan los impuestos y el poder de los banqueros en el mundo es mucho más grande que los que están tratando de operar con el Bitcoin. Pero sí hay algo muy real, el Bitcoin ha cogido la fuerza para sostenerse en el mercado, no como el activo financiero más importante, como una acción o como una divisa, pero sí como un activo financiero atractivo que ya no tiende a desaparecer. Ojo, hablamos del Bitcoin, no de todas las criptomonedas. Hay muchas criptomonedas que aparecen y desaparecen porque no tienen esa seguridad y los empresarios no le tienen la confianza para hacer esas operaciones. El Bitcoin y el Ethereum son como los dos pares de monedas que más han cogido fuerza y han dado confianza. Por eso no es la criptomoneda como tal la que ha ido ganando fuerza en el mundo, sino una de esas criptomonedas como lo es el Bitcoin. Pero aún falta mucho conocimiento y esa falta de desconocimiento es lo que lleva a que de pronto la gente dude sobre él. Pero a eso no se lo debemos al Bitcoin, eso se lo debemos a personas inescrupulosas que utilizan el Bitcoin para montar multiniveles y hacer cosas que realmente no están hechas para el Bitcoin, y como la gente no tiene formación, termina enredada en engaños, e incluso, como dice Marcos muy coloquialmente, en algunas plataformas donde usted la verdad no tiene un Bitcoin, sino que tiene unos numeritos pintados. Ese es el enemigo del Bitcoin, las malas intenciones de las personas que quieren estafar a otras a través de unas estrategias por desconocimiento de los que realmente quieren entrar a operar en este tipo de mercados. ¿Qué piensan ustedes de que expertos como Warren Buffett, que son gurús en inversiones, tal vez considerados eminencias, cuando nomás hablan de algún tema, todo el mundo presta cuidado a ver si bota alguna pista para alguna inversión? Pero el hecho de que Warren Buffett, por ejemplo, diga públicamente que no le ve valor al Bitcoin, ¿ustedes cómo pueden ver eso? Se sabe por fuentes como un poco más confidenciales de que Warren Buffett sí invierte en Bitcoin, no lo hace públicamente, pero él sí tiene inversiones en Bitcoin muy calladitamente. Entonces, esos tipos de comentarios, cuando él los hace, no se está metiendo en problemas con la ley, pero él sabe astutamente cómo influyen en los mercados dicha opinión. Entonces, eso hace que mine la confianza de este criptoactivo, permitiéndole a él entrar en un precio más bajo. Y eso no solamente lo hace Warren Buffett, lo ha hecho el consorcio R3, que es donde hay muchos bancos importantes en el mundo. Y da la curiosidad de que esos banqueros o esos bancos importantes sacaron su propia criptomoneda, que en este caso es la que llamamos Ripple. Entonces, sí lo hacen, pero de una forma muy minuciosa, muy prudente, muy callados, y está muy ensañado con simplemente hacer lo que llamamos el ataque de la ballena o de las ballenas como tal. Eso es lo que se llama. Ok, entonces, ¿cómo entender que el Bitcoin realmente tiene un valor que va un poquito más allá, como decía, de una cifra en el celular o en el computador? Para entender esa parte, volvemos un poquito a lo que es la prueba de trabajo o el minado. Y hay que conocer un poquito, por lo menos, cómo es que funciona la tecnología detrás. Entonces, ¿cómo se verifica uno de que lo que uno tenga es un Bitcoin real o una cantidad de Bitcoin real, que no solamente tenés unidades completas, sino fracciones? ¿Cómo saber de que en verdad tenés sobre tu poder algún valor?
Eso es parte de lo que yo insto a la gente a que investiguen un poco, pero les comento, para verificar eso se hace a través del explorador de bloques. Una criptomoneda por lo general tiene toda una blockchain detrás. Entonces, como sabemos que un bloque contiene 2.400 transacciones y contiene todo el historial de todas las transacciones que hay hasta la fecha actual y hasta este momento actual, la única forma que tenemos nosotros de verificar que usted sí tenga poder es con dos cosas: la llave privada para poder emitir y poder disponer de esos fondos cuando usted quiera, y que dicha llave privada sí contenga los fondos que dice que los contiene, que eso se puede averiguar por medio de la llave pública, que es como la dirección de su casa, y el explorador de bloques va a decir: en esa casa hay tanto dinero. Ok, muchísimas gracias. Entonces, alguna vez mencionabas sobre cuáles son las características que hacen al Bitcoin tan apetecible como moneda, o inclusive considerado por algunos el oro digital. Me gustaría que las mencionaras. Correcto, son 4. Las 4 cualidades por las que nosotros encontramos que un activo tiene valor. El valor, muchos economistas financieros lo consideran simplemente como una creencia colectiva. Si un grupo determinado de personas consideran de que esto tiene valor, pues tiene valor. Caso de la historia, por mencionar algo histórico, cuando Marco Polo estaba en China, estaba en la corte del Kublai Khan, ellos manejaban la moneda en papel, era papel. Y él venía del mundo europeo donde eran monedas de oro. Cuando el tipo llega otra vez donde el obispo de allá en Venecia, el obispo le dice: bueno, cuéntanos, ¿cuáles fueron tus descubrimientos? La gente intercambia valor con esto y mostraba papel. A lo que el obispo se reía y lo regaña, le dijo: Marco, eso no es dinero. Mira, el dinero habla, y cogía las monedas, las tiraba al suelo y sí escucha. Entonces vemos que el valor es una creencia colectiva. Pero volviendo a sus 4 características de todo aquello que nosotros consideramos que tiene valores: porque es un bien limitado, porque es un bien divisible, porque es un bien portable y porque es perdurable en el tiempo. Se pone a ver, el oro físico, el metal, contiene esas 4 cualidades. Y lo mismo Bitcoin en estos momentos tiene esas 4 cualidades. Primero, es un bien limitado, solo van a existir 21 millones de unidades emitidas, contrario al dólar o al dinero fiat. El dinero fiat va a estar siendo impreso todos los días, se imprime todos los días. Por ahí dicen: la plata está hecha, literal. Y si no, la siguen haciendo todos los días. Segundo, lo que es que sea divisible. Las monedas de nosotros en el mercado normal son divisibles solamente en una unidad de un peso, y de pronto en los mercados ya bursátiles se habla de pronto en fracciones de centavos. ¿Pero qué divide un centavo? Ya nada más divide un centavo. En cambio, una unidad de Bitcoin se divide por 1 millón de unidades más. Entonces, es una de esas cualidades. La tercera cualidad es la portabilidad, que ese era uno de los grandes problemas que tenía, por ejemplo, los sistemas antiguos de intercambio, que era el trueque. Si usted tenía, por ejemplo, una vaca, y era de su patrimonio, era todo lo que usted tenía, la vaca no era divisible. ¿Cómo iba a vender solamente una pata? Tenía que matarla entera. Pero usted quería huevos, pero tiene solamente una vaca. Muy difícil. Entonces, cuando la gente se empezó a enfrentar a este problema, crearon las monedas y otras unidades de cambio. Y dentro de esas unidades de cambio habían granos de café, habían conchas marinas, y el problema, que es la cuarta cualidad que se generaba con ese tipo de forma de cambio, era que no eran perdurables en el tiempo. El oro es perdurable en el tiempo, no se oxida, ni siquiera con el salitre del mar, solamente creo que se diluye en una especie de ácido. Hamilton me corregirá qué ácido es. Pero más que todo es
el fuego, pero no es muy difícil diluir el oro. El oro es una metal muy difícil de corroer. Perdón, eso. Interrumpiendo a Marcos, eso que él tiene como fortalezas también son debilidades que muchas personas han Sí. aprovechado. Por ejemplo, el hecho de que como tienes una llave pública y privada y es tan seguro, y esto es algo que a Marcos le encanta porque estaba tratando de hacerlo, quien se muere, esos Bitcoin no lo recupera hasta ahora, según lo que he hablado con Marcos, necesita 264 años, nadie los puede recuperar. Entonces, tiene un problema que si va muriendo gente que tenía una gran cantidad, esa cantidad ya no se va a poder negociar porque va a quedar, entre comillas, muerta hasta ahora porque no han encontrado la forma de recuperar eso. Y la otra es cómo llama la atención esta seguridad del Bitcoin que ya existen en Colombia, no sé si en otros países, Marcos me corrige si eso no, personas que secuestran y piden el rescate en Bitcoin porque es imposible rastrear. Entonces esa seguridad también se convierte en un riesgo. Correcto, es casi imposible de rastrear, requiere un trabajo exhaustivo e investigativo detrás de ese tipo de casos. Claro, y bueno, esas características pues son muy discutidas por muchas personas, entre ellas públicamente hasta Bill Gates dice que a él no le gusta es porque pues precisamente sirve para lavar dinero y ese tipo de fines oscuros. Sin embargo, pues el hecho de que una tecnología sea mal usada no significa que la tecnología en sí sea mala, ¿no? Entonces, te voy a decir una cosa maravillosa. Los bancos son los que más dinero lavan en el mundo. Sí. Entonces, eso es algo absurdo. Pero no había dado yo respuesta a lo de Warren Buffett, y una es que es un mercado nuevo. Y el hecho de que es un mercado nuevo, ellos ya son zorros del mercado, ¿no? Una cosa es invertir en acciones y en divisas, que ya es algo que en el tiempo ha perdurado. En cambio, el Bitcoin no lleva más de 6 años de estar, entonces es más cauteloso, por lo tanto se hace más riesgoso y tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen o lo que hablan, porque hacer lo que ellos dicen, hablar algo que no da, puede llevar a que el Bitcoin tenga más valor que sus propios activos. Entonces tienen que tener mucho cuidado con ello. Muy cierto. Estábamos hablando un poco sobre la seguridad y hay un dato muy interesante que me gustaría que Marcos contara sobre una prueba que él hizo para lograr descifrar una clave privada de una billetera. Cuéntanos un poco sobre ello, Marcos. Correcto. Bueno, resulta que acontece que dentro de esta industria existe algo que se llama las zombie wallets o billeteras zombie. ¿Qué son las billeteras zombie? Son billeteras que no han movido sus fondos desde hace mucho tiempo y se les lleva un registro desde cuándo fue la última vez que se movió esa billetera. Hay un dato curioso. Hay una billetera que se asocia directamente con Satoshi Nakamoto, alrededor de unos 10,000 bitcoins. Se dice que una persona específicamente puede mover esa billetera y es Satoshi Nakamoto. Entonces se habla de revelar la identidad de Satoshi Nakamoto cuando se muevan esos fondos de esa billetera. ¿Cuál es el problema de eso? Que el encriptado es muy fuerte. Los sistemas encriptados de llave pública y privada requieren prácticamente de adivinar una cantidad muy grande de números. ¿Qué cantidad? Equivale a 2 a la 256 de posibilidades. Literalmente, según los astrónomos, dicen que la masa atómica del Sol es 2 a la 256. ¿Qué quiere decir eso? De yo encontrar un átomo específico en toda la masa solar. Eso es mucho tiempo. Demasiado tiempo, diría yo. Entonces, yo quise hacer el experimento. Quise, por ambición, encontrar una de las llaves privadas porque es la que más bitcoins perdidos tiene en estos momentos. Tiene alrededor de 79,500 bitcoins. Y pues en mi momento de ambición conocí a quienes tenían este tipo de máquinas, conocí a un gran ingeniero que es gran amigo mío hasta el día de hoy
y nos juntamos todos y hicimos un esfuerzo cooperativo también. Yo creo que más que después de la ambición del dinero, creo que ya era la ambición del conocimiento, como que por saber y la curiosidad en qué iba a terminar todo eso. Y me di cuenta de que con maquinaria de punta me estaba demorando un promedio aproximado de 60.000 años. Es solamente descifrar una. 60.000 años para obtener la clave privada de esa billetera. Correcto, para obtener la llave privada de esa billetera. Bastante tiempo. Eso es peor que jugar el baloto, yo creo. Uy, pero claro. si usted cree en la reencarnación, pues hay unas 15 reencarnaciones. Diría que más. Y bueno, con los recientes descubrimientos en computación cuántica, que de hecho hace poco se anunció que Google sacaba su supercomputadora cuántica que iba a hacer que las personas que tenían su dinero en Bitcoin temblaran. ¿Qué sucede con esto, Marcos? Cuéntanos. No solo la gente que tiene dinero en esas billeteras, lo que sucede con la computación cuántica es que volvería casi que obsoletos los sistemas de llave pública y privada. Si eran 60.000 años con una computadora cuántica adecuada, porque las hasta el día de hoy son modelos muy teóricos, todavía no es una computadora cuántica full como estaba pensando inicialmente. Es la raíz cuadrada, entonces si sacamos la raíz cuadrada de 60.000, ya son 244, pero créanme que la gente que tiene computadoras cuánticas o va a tener computadoras cuánticas la van a usar de todo menos para eso. Con ese tipo de computadoras se harían, yo creo que cálculos mucho más avanzados, como por ejemplo con el problema que vivimos hoy en día, generar vacunas, hacer cálculos astronómicos, muchas cosas así, muchas simulaciones que le pueden ser mucho más útiles a la humanidad. Claro, de todas formas, si lo intentaran hacer, estamos hablando de más de 200 años, es decir que el sistema de seguridad en cuanto a su tecnología se refiere, pues sigue siendo muy avanzado y también permite, algo de las bondades es que permite luchar contra temas de corrupción por el tema público, ¿no? Que es visible. Correcto. Entonces, pues gracias por esa anécdota o esa experiencia que has tenido, porque eso nos muestra un poco acerca del trabajo tecnológico que hay detrás de, y porque muchas personas le tienen fe todavía, digamos, no solo a las criptomonedas, sino a su tecnología detrás que ya está siendo utilizada en otros campos, no solo en las monedas digitales. Laboro en la Policía Nacional. Empecé a conocer el tema de las criptomonedas hace aproximadamente unos 4 años por voz a voz de unos compañeros, los cuales estaban realizando algo que se llamaba Tu Bitcoin, posteriormente algo que era Mecoin, y pues a ellos les estaba generando un excelente margen de ganancia y me animé y empecé con 10 millones en inversión, pero pues en su momento lo que se estaba haciendo no era manejo de criptomonedas, sino estas plataformas lo que manejaban era una red multinivel, lo cual hacía era un modelo piramidal y pues empezaron a caer, entonces pues se empezó a ir perdiendo plata ahí. Inicialmente pues había logrado duplicar el Bitcoin, pero pues por ambición mandé de nuevo las dos monedas y estas, cuando se cayeron esas plataformas, pues se perdieron. Y actualmente pues estoy intentándolas manejar en una plataforma que se llama HiBTC, pero ya como trader, ya no esperando a que se dupliquen por arte de magia, sino haciéndolas con bolsas de valores y demás. Gracias al internet y a las diferentes noticias,
por televisión, conocí todo este movimiento revolucionario del Bitcoin y la criptomoneda, de la cual ya había escuchado hace mucho tiempo atrás, en el 2011, 2012. Sabía que era una moneda virtual, pero hasta el 2015, 2016 fue cuando hubo este auge impresionante en donde entraron muchas criptomonedas, entre esas Ethereum y Bitcoin, a sonar, sobre todo Bitcoin principalmente. En el año 2017, y gracias a la gran tendencia alcista que tuvo el Bitcoin y que lo llevó a 20,000, a estar por encima de los $20,000 por solamente un Bitcoin, en este año se generaron publicidades masivas por internet y habían muchos testimonios de personas que habían generado grandes rendimientos por las inversiones en plataformas de inversión de Bitcoin, donde se pagaban hasta el 100 o 200% en cuestión de 1, 2 o 3 meses. Entonces esto generó un gran auge, pero se evidenció un sistema Ponzi detrás de todas estas inversiones. En un comienzo, por la novedad del Bitcoin, muchas personas no sabíamos que en realidad se trataba de un sistema Ponzi, porque todo hacía pensar que era producto de el trading, que se pagaban esos altos rendimientos de inversión. Por esta razón, yo decidí invertir cuando vi tantos testimonios de tanta gente que había triplicado o quintuplicado o más su capital. Por esta razón decidimos invertir y al cabo de poco tiempo se evidenció que era un sistema Ponzi y todas estas plataformas de inversión fraudulentas fueron cayendo una a una. Eran decenas de plataformas de inversión y esto generó pues una situación muy grave a nivel de muchas personas, muy al estilo del tiempo de las pirámides en el 2008, recordando por ejemplo a DMG. Las plataformas donde yo invertí fueron MiCoin, Gladiacoin, Wallet Plus y Mr. Crypto. Estas 4 plataformas a la postre resultarían siendo un gran esquema Ponzi y en mi caso pues no recuerdo de muchas pérdidas, porque precisamente con las mismas ganancias que se tenían alcanzaba a ser suficiente como para cubrir las pérdidas, ¿sí? Estas empresas en un comienzo pagaron sumamente puntuales, fueron muy exactas en su pago y era de verdad increíble ver cómo pagaban el 100% mensual o bimensual, y pagaban muy puntualmente, pero gradualmente fueron desapareciendo. Una de estas, MiCoin, tal vez fue la de mayor fraude, y esta era dirigida por alguien que en el mundo del internet tuvo mucho renombre, y esta persona tuvo problemas legales sumamente graves. Hasta el momento inclusive no se sabe su paradero, porque esta persona era muy reconocida en el mundo de los negocios en internet. Por eso hay que estar muy pendiente, porque hay negocios muy sanos y muy buenos con las criptomonedas, pero también van a haber muchos que aprovechan este anonimato para generar esquemas fraudulentos. Ahora, Marcos, nos gustaría que nos cuentes un poco acerca de los contratos inteligentes, porque esas otras aplicaciones que hay detrás de esa tecnología, pero que muchos no entendemos muy bien en qué consiste. Listo, perfecto. Para ustedes que son del mundo financiero y del mundo de los negocios,
Lo que son los contratos inteligentes, hablando en términos más prácticos para ustedes, son prácticamente el futuro del derecho administrativo y de lo que es los futuros. Voy a hacer el énfasis en esos dos temas por el momento. ¿Qué es un contrato inteligente? Como su término lo dice, es un contrato donde existen unas cláusulas que son prácticamente inviolables. Voy a poner el ejemplo. Vos, Hamilton y yo conformamos una sociedad. Esta sociedad al conformarse tiene unos estatutos. Esos estatutos no pueden ser modificados. Si lo hacemos por medio de un contrato inteligente. Una vez hagamos el deployment, para que esos estatutos puedan ser vigentes, tendríamos que armar un contrato nuevo. Entonces, como ya armamos unos términos y unas condiciones, van a estar empotrados en una blockchain, en una red de una criptomoneda. En este caso, por ejemplo, es donde nacieron los contratos. No nacieron los contratos inteligentes, se volvieron más flexibles, más avanzados, permiten hacer más cosas, porque Bitcoin también tiene contratos inteligentes, pero no son tan flexibles como lo permite Ethereum en estos momentos. Entonces, hay unos términos y hay unas condiciones que se deben de cumplir para que se ejecuten ciertos eventos. Como hablamos de términos digitales, entonces en el momento en el que yo a Hamilton le vulnere alguno de sus términos y condiciones pactados en un contrato inteligente, la red no va a ejecutar las funciones que yo quiera. Yo tengo que acogerme a ese contrato inteligente. Entonces permite dos cosas: la descentralización y permite que no haya la necesidad de tener fe en algún humano, sino de que confiemos más en las matemáticas y en lo que está inicialmente pactado. Entonces, en términos de derecho administrativo, es una belleza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la conformación de empresas puede ser implementado, por ejemplo, a través de hablemos un poco más de los futuros en el momento en el que se va a ejecutar y va a mover los fondos de punto A a punto B, va a observar una serie de condiciones. Por ejemplo, les voy a contar un caso. Las aseguradoras llegan y dicen en el estado de la Florida: usted, por tener un local comercial, tiene que estar asegurado contra huracanes, tornados y calamidades naturales. En el momento en el que uno de los satélites esté monitoreando que en verdad el huracán pasó por esa zona y dejó la zona totalmente afectada donde estaba su negocio, inmediatamente ya el sistema ejecuta la póliza de seguro y te envía los fondos de punto A a punto B. En este caso sería de la aseguradora A hacia usted, que es B. Eso sería, por ejemplo, uno de los usos que hay. Otro de los usos, casos de defunciones. Si hubiesen gobiernos que tuviesen la data totalmente digitalizada y que el registro de las personas que nacen y que mueren puede ayudar mucho más en el tema de sucesiones. Ustedes saben que todo el tema de sucesiones es un taco en el circuito judicial muy amplio. Entonces, ¿cuántos pleitos se pudiesen resolver por simplemente la conciencia del testamento digital? Claro. Y hasta los votos. Quiero hacer una intervención bien clara. Pero quiero que tengan una cosa bien clara. Primero, los contratos inteligentes no tienen futuro por una cosa muy simple y siguen siendo hoy ilegales en muchas partes. Primero, el derecho no es igual en todas las partes del mundo. Segundo, no existe ninguna ley en el mundo por encima de una constitución. Y las constituciones de cada uno de los países son diferentes. Por lo tanto, sigue siendo ilegal, sea el país donde quiera que usted lo pueda implementar, porque la blockchain o el contrato inteligente no es la ley. Hay que partir desde ese punto. Puede que sea la más segura, puede que tenga muchos beneficios, pero no es la ley. Y la ley nunca se la van a dejar a una computadora. Para eso existen los jueces,
para eso existen los fiscales, para eso existen los congresos, para eso existe la norma internacional, para regular todos los contratos que existen en el momento. Sería tratar de saltarse todo ese tipo de ley que existe y darle a una computadora la potestad de tomar esas decisiones. No es posible hacer un contrato de sucesión digital de ese tipo, porque es que, y no se llama derecho administrativo, Marcos, te corrijo, sino que más derecho civil, porque el derecho administrativo es lo que tiene que ver directamente con lo que son los funcionarios públicos. El derecho administrativo se utiliza para los funcionarios públicos, pero si vas a hacer una sucesión, no funciona de la misma manera la sucesión y el testamento en Colombia como funciona en Estados Unidos o como funciona en otros países. Hay algunos países que protegen a los hijos, hay otros países que usted le puede dejar su testamento a un gato. Usted le puede dejar toda su fortuna a un gato, a un perro o hasta a una fundación, ¿no? En Colombia usted no tiene derecho de hacer un tipo de contrato de sucesión donde usted deja a sus hijos por fuera o a su esposa. Eso no es posible porque para eso existe una constitución y para eso existe una legislación. Por eso hay que tener claro que los derivados son contratos que a veces ni siquiera se puede saber si existen o no existen. Y existen muchos brokers que engañan a las personas, porque yo estoy comprándote un contrato de una acción y a mí quién me dice que usted tiene realmente la acción para que usted me venda el contrato. ¿Verdad? Ahí existen unas regulaciones y esas regulaciones no pueden ser digitales. Entonces, ese tipo de contratos sigue siendo un problema o sigue siendo algo que de una u otra manera, digámoslo entre comillas, es ilegal. Usted no puede decir que porque tenía un contrato digital, usted va a decir que va a demandar o va a denunciar y se va a generar un proceso judicial o un proceso comercial para darle una salida a ello, ¿no? Marco lo dijo muy bien. La blockchain te sanciona, o sea, ella sería parte y arte, o sea, sería juez. Lo único que te diría es que no te va a permitir seguir operando, no te va a permitir seguir trabajando. El juez sería no hay un intermediario, o sea que no hay un juez real, sino que no está en ese punto. Entonces hay que tener en cuenta eso, que no va a haber posibilidad en un futuro muy cercano de que se pierda la democracia. Haya corrupción o no haya corrupción, eso ya depende de quienes votan. Eso depende de quienes votan, los que toman esa decisión. Pero la verdad es que la ley no la hacen las máquinas y no lo hace un programador. La ley complementando lo que dice Hamilton, pueblo, que es muy cierto. Complementando a lo que dice Hamilton, que es muy cierto lo que él dice, no, totalmente de acuerdo. En ningún momento la tecnología está para suplir la ley, pero sí existe algo, y es que es la voluntad de los gobiernos en estos momentos de darle un apoyo tecnológico por medio de la tecnología blockchain a la ley misma. Una computadora, un programador jamás puede superar a un juez. Obviamente eso no ¿De cuáles gobiernos, Marcos? Usted tiene que hablarme de los gobiernos, están hablando del mundo. Y el mundo no está de acuerdo ni siquiera en las políticas unidas. Exacto. Ni siquiera el G20 se ha puesto de acuerdo. Ni el G7 se pone de acuerdo. Hablo de esto. Hablo de, por ejemplo, usted recuerda, creo que fue usted el que me dijo de que hay unas normas de comercio internacional para la protección. Existe una norma de comercio internacional, pero hay una cosa que quiero que diga. Las normas de comercio internacional no pueden estar por encima de una constitución. Nunca, jamás. Por ejemplo, para hacer como más bien a los gobiernos, casos como por ejemplo el de Somalia, que es lo que me da más rabia con Colombia. Somalia tiene sistemas de elección basados en tecnología blockchain, en donde las personas que están muertas no pueden votar. Díganme eso aquí en Colombia, ¿cuándo implementará? Cuando la cultura cambie, cuando nosotros como cultura... Cuando nosotros aprendamos a elegir bien.
Cuando nosotros aprendamos a elegir bien, porque es que, como dice Platón, el pueblo tiene el gobierno que se merece. Sí, pero bueno, es muy interesante el entender esto, pero por ejemplo, ya si dos particulares quieren establecer un contrato, volviendo al tema de los contratos inteligentes, no pueden ir encima de la ley. Sí, claro, pero digamos que acogiéndose los términos de la ley, pero para evitar ir a un árbitro o evitar tener que acudir a una demanda. Correcto. Acudiéndose a eso, ¿cómo podrían hacerlo? ¿A dónde tienen que ir? ¿Cómo se hace? Correcto. Como dice Hamilton, ningún documento privado que usted haga puede ir por encima de la Constitución. Eso incluso no hay casos en los que la Corte Constitucional termina sancionando al respecto y termina generando nulidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? La ley como tal esto no está diseñado para hacer cosas con respecto a la ley, sino para ejecutar eventos, como cuáles. Por ejemplo, si usted y yo establecemos un contrato, ¿ok?, en el que yo digo y establezco unas condiciones. Si el precio del café llega a tal punto, el programa automáticamente va a ejecutar un protocolo. Es como dejar una orden programada. Eso es a lo que se refiere el contrato inteligente. Por ejemplo, las órdenes programadas, en este caso, pueden ser manipuladas por la casa de cambio. Pero igual las casas de cambio tienen una regulación en la cual no pueden superar lo que da como ley dentro de cada uno de los países donde esté la casa de cambio. Por eso son reguladas, y es ahí el problema que estábamos hablando ahorita, Arnold. La ley no puede ser suplantada por un contrato inteligente en ninguno de los casos y en ninguno de los países. Yo no puedo decir que usted y yo acordamos que si yo guiño el ojo, usted pierde su casa. No. Eso fue que es que usted y yo lo acordamos. No, pero es que para eso existe la ley, para eso existen el derecho, para eso existen ramas, para proteger ese tipo de cosas. Y sería irnos atrás, dar pasos atrás, perder derechos. Aunque pareciera más fácil, sería perder derechos. Porque así como se puede hacer un contrato fácil, se puede engañar así de fácil. Se puede engañar así de fácil, completamente de acuerdo. Sin embargo, va a suceder en el futuro. No estoy seguro si nos toque, porque por esa misma razón, nosotros como especie humana tenemos mucho miedo y queremos tener la ilusión del control, y los sistemas de gobierno no lo van a implementar inmediatamente. Esta es una cuestión que se demora y va a ser un cambio que se va a ir dando cada vez gradualmente.